salitre, viento, arena, en la casa de la palabra. Pues sí, nos vamos a subir a bordo de la Tila, este barco clásico de 2 mástiles que se asemeja a las goletas del siglo XIX, que ha estado desde marzo anclado junto al Museo Marítimo Río de Bilbao y a finales de la semana que viene pues zarpa rumbo hacia Nantes. Y luego le esperan un montón de mares por surcar durante todo el verano y mucho más tiempo. Para hablar de ello tenemos con nosotros a Rodrigo de la Serna, que es el armador. Rodrigo. Hola, buenas. Muy buenas noches. Está también con nosotros Alfonso Garzón, director de operaciones de esta nave, de la Tila. Bienvenido, buenas noches, Alfonso. Pues mira, que casualmente eres de Soria. Sí, porque señor. hemos dicho al principio del programa que se construyó en los astilleros del Equitio con carpinteros de Ribera, pero al principio todo comenzó en Soria, ¿no? Exactamente. El tema de la construcción del Las barco. primeras partes del barco se hicieron en Soria, con madera de Vinuesa, que es de donde es el tío de Rodrigo, y luego las partes se trajeron al Equitio y ahí se ensambló todo. Sí, porque me acuerdo que vi cómo construían. Bueno, que estuve en alguna ocasión allí viendo cómo construían los astilleros del Equitio. Buah, El barco, ¿no? Que era una maravilla. tuvo que ser un momento Sí, espectacular. mucho trabajo hubo ahí metido, sí. Sí, mucho trabajo. Y ahí, pues bueno, pues ha merecido la pena porque desde entonces hasta ahora, fíjate, ya muchos años, ¿no? Navegando por diferentes mares. 32 años ya y la verdad es que ahora no hemos cruzado el Atlántico, es una tarea pendiente para el año que viene, pero ya hemos prácticamente recorrido todos los mares de Europa. Sí, porque el que construyó el barco es Esteban Vicente Jiménez, ¿no? Tu tío. Sí, mi tío es el que empezó el proyecto con algunos familiares y amigos y fue como más o menos el líder del equipo y fue el que lo llevó a cabo y el que se emperró realmente en hacer todo esto. Rodrigo, ya estuviste en marzo aquí en el programa, justo cuando llegasteis de nuevo al Museo Marítimo Río de Bilbao. Uh-huh. Y has estado durante estos tiempos por aquí. Bueno, los fines de semana además abrís el barco, ¿no? Así es, los fines de semana hemos estado abriendo el barco para que la gente vea lo que hacemos, cómo trabajamos. La gente que ha venido habrá visto que no hemos parado de trabajar, de preparar el barco para la temporada de este año. Y aquí seguiremos hasta finales de esta semana. Este fin de semana es el último que pueden venir a visitarnos, porque ya el que viene ya no estamos, hasta el invierno que viene. ¿Cómo nos puedes describir la goleta para el que todavía no la conozca y quiera visitarla? Pues la goleta es, a mi modo de ver, lo mejor que te puede pasar. Navegar con nosotros es... Claro que sí. Vamos, yo empecé a navegar en la goleta y aquí sigo. Bueno, es diferente historia, pero sí. Claro, y empezarías muy de jovencito, porque Sí. todavía eres muy joven. Sí, yo no tengo constancia de decir vamos a un día a ver el barco. Era como que algo que ya estaba. Formaba parte de la familia. Exacto, la sensación de decir, hoy tengo que aprender a subir al mástil, o de poner esta vela, yo no tengo la sensación de aprender muchas de las cosas del barco. Cosas que técnicas. que igual has hecho jugando. Sí, jugando. ¿Subirte hasta el mástil incluso? Claro, sí, no, yo subir al mástil con mi tío desde, vamos, y andar de mástil en mástil sin arneses y cosas de esas. Esas locuras ya las hemos hecho, ya eso no se puede hacer, lógicamente, está todo prohibido, pero sí, eso... ¿Y no te da miedo subirte hasta un mástil? Porque claro, tendrá bastante altura. Sí, bueno, este no es muy alto comparado con otros barcos clásicos o barcos de este estilo. Hay que reconocer que este es un grado pequeñito, por así decirlo, pero si no has subido nunca y es la primera vez que subes y no eres escalador o no eres alguien que haya hecho esto antes, sí impresiona, hay que reconocerlo, que puede impresionar. Te lo aseguro Sí, que impresiona. ¿has subido tú también? Sí, guau. Yo soy marinero de aguas dulces, por así decirlo. Bueno, ya has dicho que eres de Soria, ¿no? Exactamente. Y impresiona muchísimo. Rodri lleva navegando en la Tila desde los 6 años, o no sé cuándo, pero desde que era un crío. No le impresiona ya nada, pero a la gente, a los aprendices que tenemos, que se embarcan casi por primera vez en un barco, es una de las cosas que más les impresiona. Y Sí. también que más les divierte, yo creo, al final, ¿no? Sí, Subirse a los palos. La gente se sube encantada. Ya, porque la Tila, ¿a qué se dedica ahora? Porque Ahora sí que somos- lleváis aprendices. Gente que Exactamente. quiere aprender a navegar. Exactamente. Ahora somos un barco escuela internacional. Es decir, cogemos a gente durante 1 o 2 semanas que se embarcan con nosotros, van de un puerto al siguiente, no necesitan saber nada de navegación y pero se embarcan como parte de la tripulación. De manera que son los encargados de llevar el barco al siguiente puerto. Aparte de eso, tenemos un programa educativo en el que es un programa de desarrollo personal. Es decir, no solo se les enseña a navegar, sino que se les enseña liderazgo, se les enseña trabajo en equipo,
Se les enseña responsabilidad social, a ser ciudadanos globales, comunicación intercultural, respeto por el medio ambiente, toda una serie de habilidades que te preparan para la vida. De manera que no solo les preparamos para el mar, sino para la vida en general. Esto de ciudadanos globales, ¿por qué es? ¿Porque hay aprendices de diferentes nacionalidades? Exactamente. Embarcamos a gente de diferentes culturas, o sea, de diferentes países, de diferentes edades y de diferentes ámbitos sociales. Es una de las cosas que estamos empezando a hacer ahora. Crear becas, pagadas principalmente por donaciones, tanto privadas como de empresas. Becas para que gente que no tiene recursos para pagar por su viaje se pueda embarcar gratis con una beca. Y así juntar a gente, todos como tripulación, pero cada uno de su padre y de su madre. Ya. ¿Y cuándo soltáis amarras desde del Museo Marítimo Río de Bilbao, en donde está ahora anclado? Nos iremos el viernes. Bueno, en principio nos iremos en antes, una semana. Pero sí, en una semana, exacto. El viernes nos vamos y ahora los primeros destinos es la costa francesa hasta Holanda y luego volvemos para participar en las regatas de barcos clásicos, que es lo que más solemos hacer, que este año son por España y por Portugal. Y después de esas regatas entramos al Mediterráneo para participar en la siguiente gran regata de barcos clásicos, que es en el Mar Negro, en Rusia y en Rumanía. Estas regatas de barcos clásicos, que os juntáis muchos barcos. Sí, se pueden estas juntar características. 150 barcos, depende un poco del año, y atraen a muchísimo público porque no solo la gente que viene al barco hace las tareas de un barco, sino que cuando llegas al puerto tienes todas las actividades que organiza la regata, desfiles, conciertos, festivales, fiestas de tripulaciones, y ya no solo es disfrutar del barco, sino que cuando llegas a puerto puedes disfrutar del resto de barcos que han ido contigo en la regata y competido contigo. Exactamente. ¿Cuáles son las tareas ¿A bordo? de aprendizaje a bordo? Bueno, pues de todo. Desde ayudar en la cocina, llevar el timón, saber posicionarte en las cartas, saber toda la nomenclatura técnica y la maniobra del barco, tanto para poner velas como para amarrar en puerto. Y todo eso también cogiendo las responsabilidades de eso. No simplemente que yo te diga, tienes que tirarte este cabo. No. Es que te voy a dejar al timón y yo me voy a ir a comer y tú tienes que estar responsable y coger esa responsabilidad y hacerlo bien. Y todo eso es solo la parte que hemos comentado de navegación, de aprender a navegar. Luego tenemos un facilitador, un coach a bordo, que durante los días de navegación hace talleres y workshops a bordo en los temas que hemos comentado: responsabilidad social, ciudadanía global, respeto por el medio ambiente, utilizando el ambiente a bordo, utilizando las experiencias a bordo, después de haber tenido que utilizar 15 personas para mover las velas. El coach hace una sesión en la que comenta qué hemos aprendido sobre el trabajo en equipo al estar moviendo las velas, qué hemos aprendido de la comunicación, qué ha pasado cuando uno ha gritado, el otro no le ha oído y por eso lo ha hecho mal. Todo ese tipo de actividades de la navegación luego se aprovechan para trabajar en estas habilidades sociales, habilidades de comunicación. Así que, bueno, es un curso. Absolutamente, es como un campamento. Y la forma más fácil de describir lo que hacemos, son campamentos de verano, pero en vez de en la montaña, en un barco. Y en vez de actividades un poco programadas como el campamento, eres tripulación de un barco. Es real. Lo que hacemos aquí es real, y si la tripulación no navega el barco no llega. Y eso es... ¿Cuáles son las edades? Bueno, hay de todo. Pues mínimo, desde 15 años... Sí, desde 15 hasta... Hemos llegado a tener gente de 80 años a bordo. Y sin ningún problema. Hay que saber un poco las limitaciones de cada uno. Se tiene eso en cuenta, lógicamente. Se hacen grupos con todas las escalas de edades o de experiencias también, porque a veces puede venir gente a bordo que tiene 20 años y que tiene más experiencia que una persona que ha navegado que tiene 80. Entonces se piensa un poco en qué experiencias y qué edades tienen, para que siempre haya un equipo homogéneo y haya gente capaz de hacer todas las actividades que hay que hacer en el barco. ¿Cómo es la vida en el Atila? Pues... ¿Cómo se duerme? ¿Cómo se come? Divertidísimo. Aparte del trabajo. Eso te lo voy a contar yo, porque Rodrigo está, como siempre, vive ahí. A lo mejor pierde la perspectiva, pero yo tengo la perspectiva de haber estado allí el año pasado ya, como aprendiz. Y sé ¿Tú empezaste como aprendiz en el Atila? Claro, yo el primer barco de verdad, barco velero en el que navegué fue en el Atila. Y yo no tenía ni idea. Yo le llamaba cuerdas a los cabos. Y Rodrigo me echaba la bronca. Así es. Para que te hagas la idea. Y yo sé lo que es la experiencia de ir allí, no tener ni idea, de repente ser tripulación, y lo divertido que es descubrir un mundo del que no tienes ni idea,
al que probablemente no tengas intención de dedicarte. Yo sabía que no iba a ser marinero, pero de repente descubrir ese mundo en el que todo tiene una nomenclatura, hay tantísimas cosas, de repente te encuentras mirando a las estrellas por la noche y alguien que sabe de navegación explicándote por qué las estrellas eran importantes hace 200 años cuando no había GPS. Y te ves descubriendo este mundo en un ambiente controlado, como es el barco, completamente desconectado del mundo, porque sí, hay radio para la emergencia, pero no hay teléfonos móviles, no hay internet. La convivencia es 24 horas toda la semana con la tripulación, con tus compañeros, con el resto de aprendices. Y tienes tiempo para esas cosas, para pensar, para reflexionar. Por eso el tema del facilitador, porque veíamos que navegar está muy bonito, pero hay muchas cosas pasando a bordo del barco que luego se pueden utilizar para aprender cosas esenciales para la vida. De manera que a mí me pareció, cuando lo hice, una experiencia estupendísima. Me lo pasé genial y además aprendí mucho. Y yo creo que este año, con este nuevo programa educativo que estamos implementando, la gente se va a salir no solo con la sensación de haber aprendido mucho de navegación y de haberse pasado genial, sino de haber reflexionado sobre temas esenciales para su desarrollo personal en la vida que luego van a tener, que probablemente no sea navegar. ¿Los cursos qué es? ¿De puerto a puerto o puede ser toda la regata? El curso es constante. Está todo más o menos pensado para una semana dar lo básico, lo indispensable, lo que necesitas tanto para navegar como para ser un buen líder o transmitir bien las órdenes y aprender lo que supone trabajar en equipo, básicamente. Pero a medida que vas navegando más, vas cogiendo más experiencia y vas introduciéndote más en los dos campos. Por eso tenemos este sistema de líderes de guardia. Gente que ya ha navegado con nosotros, que viene por primera vez, que nunca había navegado antes, al año siguiente pueden navegar con nosotros durante 2 meses, siendo líderes de guardia, teniendo la responsabilidad de toda una guardia, pasando de haber sido primero un marinero más, por así decirlo, a ser ya responsable de toda una guardia, porque ya ha aprendido y ya sabe poner en práctica todo lo que ha aprendido la vez anterior que vino. Y ahí aprenden lo difícil que es ser buen líder. Exacto, que es lo que estamos haciendo ahora. Estamos implementando este sistema para que la gente sepa dar órdenes, sepa llevar a cabo trabajos que igual no son su responsabilidad directa, pero tiene que hacer que otras personas lo hagan y que se lleven a cabo en una buena armonía, porque tú puedes no querer hacer un trabajo, pero tienes que entender y tienes que hacer ver a la gente que si tú no lo haces en un barco, va a suponer que otra persona lo va a hacer. Y eso al final es lo que pasa en la vida real, en la sociedad en sí misma. En la mar igual es un curso más acelerado, ¿no?, de la vida diaria, porque igual dicen que la mar curte, no sé. Sí. Sí. Yo, sobre el tema de la duración de un viaje, normalmente la gente se hace viajes de 1 o 2 semanas. Hay gente que se hace una regata entera, que suele ser pues 3 semanas, un mes. Y sí, normalmente los que hacen solo 1 semana se les queda corto. Sí. Por eso repiten. Repiten, claro. Por otro lado, tenéis una red, ¿no? ¿O habéis creado ahora recientemente una red? Estamos empezando. La red Atila. Exactamente. Eso es una idea que de momento está cogiendo forma, no está para nada implementada. Pero como una de las cosas que necesita ahora el proyecto, este proyecto educativo sin ánimo de lucro, es crecer y tener más promoción, vamos a crear la red Atila, que es básicamente gente que nos ayude a promocionarnos en aquellos países a los que vamos, porque en Bilbao pues la gente nos puede conocer porque estamos aquí, pero en el resto de puertos a los que vamos a lo mejor ni saben que vamos. Sí, porque ahora, por lo que nos has comentado, Rodrigo, vais a Nantes, luego a Bélgica, Holanda, vuelta a Bélgica, desde Amberes hacéis una regata a Lisboa, la regata sigue hacia Cádiz, luego hacia La Coruña. Sí, luego Mediterráneo, Mar Negro, sí, estamos en un montón de sitios. Claro. Y la idea es... Exacto. Incluso cruzar el Atlántico, más tarde. Eso el año que viene, sí. 2017 nos vamos a Estados Unidos, exactamente. ¿Tú también te vas, Alfonso? No, bueno, como proyecto. Como proyecto, bueno. A mí me toca ahora quedarme en la oficina. Sí. ¿Y lo de la red Atila? Sí. Lo de la red Atila es básicamente que gente que vive en esos sitios donde vamos nos ayuden a promocionarnos y como compensación le damos viajes gratis. Es bastante simple. Lo iremos promocionando en redes sociales, en nuestro Facebook. Tenemos que darle todavía forma del todo, cómo hacerlo. Pero cuando esté listo lo pondremos, que la gente esté atenta porque tiene buena pinta. Sí. Bueno, pues déjanos el contacto. Pues atila.org, Atila con Y, es ATYLA.org. Atila, Tango, Yankee, Lima, Alfa. y que además ahí verán nuestras redes sociales, que es donde más nos comunicamos. Y de hecho en redes sociales acabamos de publicar una oferta por un 2x1 para las rutas que vienen de aquí a Holanda. Así que si a alguien le apetece, lo pueden mirar ahí.
Bueno, pues estas son las noticias. Que tengáis buen rumbo a partir Muchísimas de gracias. una semana. A ver si volvéis el año que viene también a Sí, sí, Bilbao. aquí estaremos, segurísimo. Vale, ya nos contaréis cómo os ha ido en esas navegaciones pues por tantos lugares, incluso por el Mar Negro. Ya nos contaréis un poco las aventuras que habéis vivido. Por supuesto. Pues muchísimas gracias, Rodrigo de la Serna. A ti, encantado de que nos des un poquito de espacio para contar nuestra historia. Vale, gracias. Y Alfonso Garzón. Muchísimas gracias. Gracias, director de operaciones del barco Atila. Pues continuamos.